Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Muy buenos días. Seguramente después de toda la información que ayer ofrecimos los medios de comunicación, televisados, radiofónicos, digitales, no impresos, porque ellos hasta hoy me imagino que tienen la noticia, por lo menos yo he revisado las tapas, las portadas de ellos y no he visto, a lo mejor tienen la información en las páginas interiores. Hay alguna confusión entre la población. Y el ánimo de nosotros hoy, el ánimo estricto de nosotros hoy, es informar, concienciar, aclarar, para que los hondureños no caigan en contradicciones y en confusiones. Vamos a ver, ¿de qué les estoy hablando? Ayer los médicos del Hospital Escuela ofrecieron una conferencia de prensa. Dijeron que no van a utilizar los medicamentos de los 2 tratamientos que se han hecho populares en Honduras para el COVID-19, a menos que el paciente autorice o los familiares del paciente, porque ellos hablan de daños colaterales de algunos de estos medicamentos. Ustedes saben que hay dos tratamientos, el de catrachos y el de maíz. Entonces vienen los médicos en el Hospital Escuela y dicen, no, nosotros tenemos nuestras reservas de algunos efectos que puedan producir algunos medicamentos que se utilizan en los 2 tratamientos. Por eso aquí en el Hospital Escuela no los vamos a aplicar a menos que se nos autorice en una hoja por el paciente, por el enfermo. Y ya me imagino entonces la confusión que hay entre la población. Por eso es que vamos a hacer este programa hoy, para que la gente quede tranquila. Lo menos que queremos, miren, yo le decía a mis compañeros ayer, lo menos que queremos en una pandemia como esta, en una situación como la que estamos viviendo, es que empecemos a maximizar contradicciones. Yo soy de los que creo que es bueno el disenso. Para mí el disenso es bueno. Pero como nos conocemos como somos los hondureños, que queremos que nuestra opinión valga, pese e imponerla como haya lugar y descalificar al que no piensa como pienso yo, como nos conocemos y lo hemos vivido en los últimos 10 años, es que queremos intervenir como programa para analizar las cosas desde una perspectiva equilibrada, sumamente equilibrada, y no entrar en ese debate, no, que los médicos del Hospital Escuela tienen la razón, o que están equivocados los médicos de los otros tratamientos, o que los médicos de los otros tratamientos, catracho y maíz, tienen la razón, y que quienes están equivocados son los médicos del Hospital Escuela. Jamás queremos entrar y no queremos también que el país debata sobre un asunto que es importante porque se trata de la salud y de la vida de nosotros, pero que no nos debe servir de otro factor, de otro enésimo factor de enfrentamiento y de contradicciones. Suficientes con las contradicciones políticas, suficientes con las contradicciones y enfrentamientos y divergencias que tenemos en lo electoral, que tenemos en la forma de gobernar del presidente Hernández, que tenemos entre partidos políticos. Suficiente ya con todos los fraccionamientos que tienen una causa correcta o no en que estamos metidos o sumergidos los hondureños desde hace más de una década. Nosotros
somos del criterio que el respeto al personal sanitario, el respeto a las enfermeras, el respeto a los médicos por el trabajo hecho, vale la pena. Están muy, pero muy adentro de nuestros corazones todos los médicos. Entonces no seremos vehículos para maximizar contradicciones, enfoques de si este medicamento es bueno, si este no es bueno. Simplemente vamos a analizar la cosa de la manera científica como ellos lo saben hacer. Desafortunadamente no pudimos contactar, pero sí tenemos la visión que tienen los médicos del Hospital Escuela. Y sobre esto les vamos a preguntar a los médicos que hemos invitado a nuestro programa. Creo que se me ha entendido. El deseo de nosotros es ¿qué? En resumen, ¿cuál es el deseo de nosotros? Que los hondureños no caigan en una contradicción o en un enfrentamiento también, o en una disyuntiva si autorizan o no que se aplique tal medicamento para el tratamiento del COVID-19. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Recuérdese que la OMS, y esto hay que decirlo, la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, han dicho que algunos medicamentos no se deben aplicar. Y eso también hay que ponderarlo y tomar en cuenta, porque tienen algunos daños colaterales cuando hay enfermedades bases, sobre todo el corazón. Cuando el corazón está inflamado, dicen, cuidadito, cuidadito, aplican tal medicamento con el corazón inflamado. Y así vamos a llevar el programa hoy, respetando el criterio de todos los médicos, respetándonos todos y simplemente aclarando las cosas. ¿Comparte usted la idea? Que ya tenemos suficientes cosas que nos dividen, que ya tenemos suficientes problemas que nos provocan discrepancias a los hondureños, que ya tenemos suficientes problemas en lo económico, en lo político, en lo social en general, que nos tienen así partiditos, como en pedacitos, hechos un montón de islitas. ¿No es cierto que hallar un consenso mínimo en Honduras, en estos momentos, cuesta, es difícil, es complicado? Hallar consensos mínimos en cualquier cosa es difícil, no nos ponemos de acuerdo. Que todos queremos imponer nuestra voluntad, que lo que yo digo es la verdad absoluta, y que el que opina diferente a mí es esto, es lo otro, es aquello, hasta con la orientación sexual nos metemos. Así es bien difícil que salgamos adelante. Vamos a hundir más a Honduras si seguimos por esos caminos. Por eso es bueno buscar consensos sin descalificarnos y escuchar al que disiente de nosotros y autocriticarnos y decir, si disientes por algo, voy a repensar, voy a releer, voy a reflexionar si lo que me dice esa persona es cierto y tiene la razón. Así es la única manera de salir adelante. Bueno, voy a dejar a Gabriel Andino con una premisa ahí sencilla, porque tampoco queremos que la pregunta sirva para que en redes entremos a descalificarnos entre unos y otros, ¿verdad? Queremos hacer un programa académico, estrictamente académico hoy. Así que adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Buenos días. Y usted ya lo observaba en pantalla, el tema de este día, tratamientos para el COVID-19. Le invitamos a que pueda participar en nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook, y pueda darnos a conocer su punto de vista, opinar y también ser parte de todo lo que se discutirá durante estas 2 horas. Tratamientos para el COVID-19, el tema de hoy. Le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. A el doctor Omar Videa,
Aquí lo tengo, a mi izquierda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, Renato. Ya días Es un no placer. lo miraba. En frente a frente, pues. Correcto. Ya días no lo miraba frente a frente, le digo. Correcto. A la orden, es un gusto estar acá, donde nos sentimos cómodos. No es la primera vez que estamos para debatir de temas de salud. Bromeaba con el doctor Videa que el set de frente a frente en el estudio del Centro de Noticias Televicentro está en el centro. Le digo, ya deje de ver para la izquierda, le digo. Porque el set de hoy mismo y los programas noticiosos de TSI está al lado izquierdo de él. El de 30-30 está al lado derecho. Entonces bromeaba y le decía, ya deje de ver para allá, para la izquierda, allá para el extremo derecho. Concéntrese aquí en frente a frente, le digo. Un gusto. No, él ha sido uno de los médicos que ha contribuido mucho en esta pandemia. Ha estado ahí asesorando a Melgar en sus programas. Es uno de los médicos que ha, con su criterio y conocimiento, facilitado esta fórmula maíz. Como otros médicos en San Pedro Sula han facilitado a los hondureños enfermos de COVID-19 el tratamiento catracho. Ya voy a decirles de una tercera opción, porque ayer escuchaba a Piedad Huerta, la representante de la OPS OMS en Honduras, que anunció 3 nuevos tratamientos ya con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y hay otro profesional hondureño que lo tenemos en San Pedro Sula, que dice, es profesional universitario, que él tiene también otro tratamiento. No se trata de jugar con esto de los tratamientos. Al contrario, yo respeto a todos aquellos que se han dedicado a estudiar, a cruzar fórmulas, a combinar medicamentos, pensando siempre en nuestra salud. Así que le doy la bienvenida a don Omar Videa. El otro día le hice la broma, me ha olvidado, le digo. Pero no, aquí está. Aquí está, somos una sola corporación aquí en Televicentro y debemos querernos, apreciarnos, aunque tengamos nuestras divergencias. Bien lo decía yo, qué bueno tener divergencias, pero canalizarlas bien, sin odio, sin división, sin descalificaciones. Muy bien. Tenemos también me va a tener esta... al doctor al doctor Oscar Díaz. Ya tenemos la conexión con el doctor. Hola doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy bien, buenos días, licenciado Renato y doctor Videa ahí en estudio. Un saludo y a sus teleauditorios. Muchas gracias por levantarse temprano. Sé que se levantan temprano, pero cuando hay una invitación a un programa matutino, siempre se está pendiente, ojalá que no me duerma, y hay como una tensión que no lo deja descansar plenamente a la persona, me imagino. Tengo también al médico internista Cándido Mejía. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Lo tengo en otro lugar en la ciudad de San Pedro Sula. Buenos días. Es un placer tenerlo, doctor. Buenos días, mucho gusto. Un placer el mío estar en su programa, Renato Álvarez, y estamos a la orden para las preguntas. Mucho gusto. Ya en unos segunditos también otra doctora que la aprecio mucho, la doctora Elsa Palau, va a intervenir aquí en el programa. Es una mujer con mucha experiencia, dirigió el Hospital Escuela, fue secretaria de salud. Su criterio a mí siempre me ha interesado por esa ecuanimidad, por esa reflexión de decir las cosas sin descalificar y de escuchar a los que disienten y dar ella su opinión sobre lo que cree dentro de su conocimiento científico es lo adecuado. Así que miren qué tremendo panel. Y hace algunos minutos, para ya partir con el debate, José Luis Herrera, uno de nuestros periodistas de Televicentro en San Pedro Sula, conversó con el doctor Carlos Umaña sobre esta situación que se ha presentado cuando algunos médicos, sobre todo los del Hospital Escuela, afirman: nosotros no aplicaremos tales medicamentos porque tienen daños colaterales en ciertos órganos, a menos que el paciente firme un documento donde asuma él los riesgos. Eso es lo que vamos a hablar con todos los médicos en este instante, con una profunda actitud civilista, con una profunda actitud de compromiso con el país y no con nuestros egos.
para que no le metamos otros ingredientes más de división a Honduras. Vamos entonces con José Luis Herrera, lo tenemos listo, y el doctor Carlos Umaña, el presidente de los médicos del Seguro Social, allá en el Instituto Regional de Seguridad Social de San Pedro Sula. Sí, 20 minutos me tienen que listar. Gracias, licenciado. Me encuentro con el doctor Carlos Umaña. Doctor, ustedes pues están aplicando lo que es maíz y también catracho en algunas ocasiones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero hay un medicamento que se ha dejado de aplicar. ¿El por qué y en qué pacientes? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, hace unas 2 semanas aproximadamente, a raíz del estudio Lancet y viendo que no había un buen resultado en los pacientes de la UCI, se decidió retirar por parte de nuestro jefe de intensivo el medicamento denominado hidroxicloroquina y dejado solo en los protocolos para los pacientes moderados y leves previo examen del corazón. No es el medicamento de opción para nuestros pacientes, sino que usted hace una evaluación de su corazón, ve si no tiene una arritmia o hace un electrocardiograma, y esto hace posible la introducción de este medicamento. Tiene su utilidad en los pacientes moderados y leves en los protocolos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Con este medicamento se cambió otro medicamento en este protocolo o solamente se sacó para los pacientes UCI? Se sacó para los pacientes UCI. Recordemos que tenemos más de 10 medicamentos en la unidad de cuidado intensivo que están siendo aplicados. Nadie ha hablado del interferón, por ejemplo. El interferón lo estamos utilizando en el instituto. Usamos el tocilizumab, tenemos el remdesivir, o sea, tenemos varios medicamentos que podemos usar para este fin y por eso fue sacado este medicamento. Este medicamento fue sacado y pusieron estos 3 que tienen ustedes en el protocolo, hacen la misma función. Mire, como es una combinación de medicamentos, el proceso es una desinflamación del cuerpo, una anticoagulación para que no se formen coágulos y las medidas de sostén respiratorio. Si el cuerpo aguanta, como decimos, porque de lo que se trata aquí, estos medicamentos no eliminan el virus, sino que bajan la carga viral. Son medicamentos que bajan la cantidad de virus y es el cuerpo que finalmente lo elimina. Entonces, lo que se hace es sostener el cuerpo, sostener la vida. Si se desinflama y la sangre, como decimos, para que el pueblo me entienda, se ralea bien, se le quitan los microcoágulos, el paciente sobrevive. De eso se trata la combinación de estos múltiples medicamentos, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en los pacientes moderados. Doctor, ¿con estos medicamentos los puede obtener cualquier persona que vaya a una farmacia o tiene que ser con receta médica? No, estos medicamentos son de uso médico. ¿Y por qué? Porque usted puede necesitar diferentes. De hecho, en el Seguro Social se hace una combinación entre el protocolo maíz y el protocolo catracho. ¿Por qué? Porque si usted está cansado, usted va a necesitar esteroides o va a necesitar desinflamación. El protocolo maíz plantea reducción de carga viral, pero a veces hay que mezclarlo. Cuando el paciente llega tarde, sobre todo, que ya llega con sintomatología de cansancio, tos severa, dolor, usted ahí tiene que combinar ambos medicamentos, ambos protocolos, para que el paciente no avance. ¿Por qué el protocolo catracho tiene más medicamentos que maíz y son tan efectivos los dos? Porque el protocolo catracho es para hospitalización. El protocolo catracho, el paciente debe de estar hospitalizado porque son medicamentos muy delicados, muchos son intravenosos, ocupan bombas de infusión y ocupan un monitoreo constante de exámenes. Hay que hacer exámenes como el dímero, hay que hacer exámenes de la ferritina, hay que hacer exámenes como el hematológico, prueba C reactiva. Entonces hay una serie de exámenes que solo en el hospital se pueden hacer. El maíz no incluye ningún manejo laboratorial y no son medicamentos que le van a hacer algo al cuerpo humano, que le van a crear secuelas. No hay ningún problema porque son medicamentos que han sido estudiados por la ciencia médica. Aquí el mérito es la combinación de estos medicamentos para bajar la carga viral. Para finalizar este contacto, doctor, lo que dijo la doctora Suyapa ayer, no hay que darle falsas esperanzas con estos dos protocolos a los pacientes de COVID-19. No, mire, la doctora Suyapa, nuestra presidente, lo que está pretendiendo hacer es que todos los médicos nos unifiquemos, que realmente tengamos los criterios científicos. Creo yo que enriquecer el conocimiento médico es importante. Yo entiendo a ella, hay que tener rigor científico. En este momento vamos sobre la marcha y hay que ofrecerle alguna esperanza al pueblo hondureño. Sabemos que no son mágicos y no son pócimas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Umaña, desde aquí de San Pedro Sula. Volvemos con ustedes a Tegucigalpa. Yo en el punto, Umaña, clave las dos palabras. Se trata de enriquecer la opinión científica en este momento y darle esperanza a los hondureños, dice.
palabras claves de otro médico comprometido, de otro médico que nos ha ganado el afecto de todos los hondureños. Miren, no se trata de divergencias, dice, para profundizar que yo tengo la razón, no, sino de enriquecer la opinión científica entre todos nosotros los médicos, para dar el mejor tratamiento y generarle esperanza a Honduras. ¿Qué? Palabras claves. Hemos iniciado bien el programa. ¿Qué piensa el doctor el doctor Oscar Díaz, allá en la ciudad de San Pedro Sula? Doctor, de nuevo con usted. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. No, yo igual que los colegas, considero que el debate científico es totalmente natural, saludable. Sí. O sea, en medicina no existen absolutos. De hecho, esto es parte de la historia misma de la medicina. Usted va a encontrar en todas las ramas de la medicina que hay puntos de controversia que tienen décadas de estarse discutiendo, de presentarse estudios a favor o en contra, y eso es totalmente normal en el debate de la ciencia médica. En la medicina, todas las cosas que hoy son sometidas de nuevo a rigor y posteriormente cambian y van teniéndose actualizaciones. En lo puntual, nosotros en nuestro equipo con el protocolo Catracho hemos sido bastante rigurosos. De hecho, ya presentamos a la universidad, al comité de bioética de la universidad, este protocolo fue aceptado, se generó un proyecto de investigación que está en camino, estamos siguiendo toda la metodología con rigurosidad, análisis estadístico independiente, que nos va a permitir tener conclusiones más fundamentadas en ciencia para poder darle el mejor tratamiento a los pacientes. Al final del día, lo más importante es que nos tenemos que concentrar en nuestros pacientes, que son personas que acuden todos los días buscando un tratamiento, y nosotros tenemos que tratar de ofrecerles el mejor tratamiento posible, el más seguro posible, dentro de la evidencia que vaya existiendo en una enfermedad que estamos todos haciendo. Ahí el puntito clave es la hidroxicloroquina. Ya lo decía Umaña, que es para aplicarse en pacientes con problemas leves y moderados, y no ya cuando están bien complicaditos, porque la hidroxicloroquina, y esto sí quiero que usted me lo aclare, porque también la OMS se ha pronunciado, en vez de reducir inflamaciones, las aumenta. Por favor, quiero escuchar su opinión sobre esto. Sí, el debate de la hidroxicloroquina es un debate que está fundamentado en dos visiones, digamos, desde el punto de vista científico. Originalmente, la recomendación de la hidroxicloroquina fue a través de un estudio realizado en Marsella, con un grupo pequeño de pacientes, más o menos unos 60 pacientes, donde mostraba reducción de la cantidad de virus que se replicaba en el organismo humano asociado a este virus COVID-19. Después apareció otro trabajo que combinaba la hidroxicloroquina con acitromicina y mostraba aún más los porcentajes de reducción alrededor de los 7 a 10 días. Entonces, ese es un medicamento que en principio la recomendación ha sido de carácter viricida, es decir, disminuir carga viral, no tanto en relación a la regulación del sistema inmunológico como tal. Sin embargo, los reportes que nos han estado enviando y que fue publicado en The Lancet mostró un grupo grande de pacientes en un estudio observacional que en los pacientes que ingresaban al hospital con condiciones graves había un riesgo mayor de mortalidad. A partir de ahí surge la alerta de la OMS, que nos dice a los médicos: tengan cuidado con este medicamento porque puede provocar estas complicaciones, particularmente este fenómeno que se llama la prolongación del QT y la generación de arritmias. Entonces, por eso, cuando se emplea, si uno decide emplearlo, tiene que emplearlo bajo criterios rigurosos de monitoreo de los enfermos y en condiciones donde uno considera que el beneficio es mayor que el riesgo. En el caso particular de los pacientes graves, que son los que se atienden con el protocolo Catracho, digamos, en el protocolo que nosotros estamos utilizando, la combinación, digamos, es multimodal, involucra fármacos que tienen acción antiviral, fármacos que tienen acción antiinflamatoria, fármacos que tienen anticoagulantes y estrategias de soporte de oxígeno para tratar de reducir la posibilidad de intubación y de infecciones secundarias, que son las que hemos observado que aumenta la mortalidad en los pacientes. O sea, el hecho de que se infectan de manera secundaria o que están muchos días en cuidado intensivo. Entonces, puntualmente le diré
que en este momento, en ese grupo particular de pacientes, de los pacientes graves, el balance entre riesgos y beneficios nos dice que hay que usar con mucha precaución el medicamento u utilizar alguna alternativa diferente para este efecto particular. Nosotros en general, como antiinflamatorios, lo que estamos usando son corticosteroides, colchicina, otro fármaco que se está evaluando desde el punto de vista científico. Hay varios estudios en camino, uno de ellos es el GRIP, otro se llama Colcorona, grandes de pacientes para su utilidad en la modulación de la respuesta inmunológica, aparte del estudio que nosotros estamos corriendo, que es un Open Label Trial en el país con el agregado de colchicina, y adicionalmente un fármaco que mencionó el doctor Eumay, se llama tocilizumab, que es un medicamento que bloquea la interleucina 6, que es una de las sustancias que se elevan rápidamente, pero que en nuestro país tiene un costo bastante elevado y es poco disponible. Ok, le hemos comprendido. La hidroxicloroquina ya en los pacientes graves, ¿se utiliza con rigor o se busca otra opción? Por aquello de que lo que se quiere es desinflamar y no inflamar. Así, desde la perspectiva mía, que no soy médico, así le he comprendido. Y bueno, miren ustedes que si uno analiza lo que dijeron los médicos en el Hospital Escuela y lo que está diciendo aquí el doctor Oscar Díaz, coinciden, pues. Si se va a aplicar hidroxicloroquina en un paciente ya en estado grave, más bien se puede complicar la salud de ese paciente. Solo en casos bien rigurosos y bien monitoreados se utiliza la hidroxicloroquina o se utiliza un medicamento alterno que no complique la salud en el paciente. No sé, doctor, si lo he interpretado bien. Es correcto. Eso es lo que dijo Oscar Díaz, ¿no? Correcto. Sí, correcto, licenciado. Sí. El tema de esta enfermedad es que es una enfermedad que tiene fases diferentes, es una misma enfermedad con momentos diferentes. Entonces, cada momento requiere intervenciones que son particulares. Los médicos del Hospital Escuela están muy correctos cuando dicen que el tratamiento es individual, y eso es correcto. O sea, no hay una receta de cocina, sino que cada paciente tiene sus propias condiciones, cada paciente tiene su momento, cada paciente necesita. Incluso ese mismo paciente que uno lo puede tener, por ejemplo, en una sala COVID, en un estadio temprano, puede evolucionar 24 horas después a un estadio grave, y entonces ahí hay que cambiar rápidamente el enfoque. Y esa fue una de las cosas que a nosotros nos motivó con el grupo que lidera el doctor Sierra Hoffman a iniciar el estudio, porque nosotros en nuestras primeras evaluaciones, datos que ya hemos compartido con la población médica, observábamos cuál era nuestro porcentaje de mortalidad bajo un enfoque, digamos, estándar, recomendado originalmente por las guías de OMS, y qué estaba pasando. Empezábamos a pensar de una forma diferente, y cuando empezamos a tener evidencia de otras cosas, de otros estudios, principalmente los estudios de autopsias en Italia, que nos mostraron claramente que el proceso de inflamación y de generación de coágulos eran como factores muy importantes en las causas de muerte de los pacientes. Eso nos hizo cambiar el enfoque. Está correcto. Está correcto. Yo veo coincidencia entre lo que dicen los médicos del Hospital Escuela y lo que está diciendo el doctor Oscar Díaz. Voy a escuchar aquí al doctor Omar Videa. Ha quedado claro también que el tratamiento de maíz que abandera el doctor Videa son para los casos leves. Y moderados, ¿verdad? Correcto. ¿O leves? Leves. El tratamiento maíz, esta propuesta de conjunto de 4 medicamentos que es importante mencionárselos a la población, que son el microdacin, la citromicina, la ivermectina y el zinc, son para la primera fase y está determinado emplearse para 2 o 3 poblaciones objetivas. Hemos visto cómo países como Costa Rica ha buscado alternativas en función de, o hacer una contención a las tasas de letalidad, las cuales son las más bajas en Centroamérica. Entonces, escuchando a los colegas en Centroamérica y conociendo la estrategia que ellos en ese país siguieron, que fue a base de hidroxicloroquina, sabíamos que había la necesidad de hacer un planteamiento que trajera como consecuencia la intervención de manera temprana, porque si los sistemas sanitarios de los países desarrollados colapsaron, no digamos cuál sería el escenario que se venía para Honduras.
Y quiero decir con ello de que no estamos todavía saliendo de esa fase donde podemos llegar al colapso. Entonces, el planteamiento surge en buscar una estrategia y acomodarlo a algunas particularidades nuestras, que ya se las voy a enumerar, del por qué poner una terapia de inicio o de manera temprana. Entonces, comenzamos a analizar y fue el 10 de mayo, Día de la Madre, que después de estar en altas reuniones, en comisiones técnicas y donde los medicamentos surgieron las propuestas de la plataforma de lucha contra COVID-19, que hay que reconocerlo, a ese grupo de maestros nuestros, a los cuales, lógicamente, mi admiración y respeto, donde estuvimos debatiendo sobre los fármacos. Entonces, teníamos que buscar varias condiciones. Entonces, sabíamos que teníamos que buscar medicamentos que redujeran la carga viral. Sí. O sea, no es que le va a quitar la enfermedad, Claro. sino que pueda pasar a usted con síntomas leves que a lo mejor pasen hasta desapercibidos. Sí. O sea, si usted le baja la carga viral, o sea, si la enfermedad no es tan potente, lógicamente su cuerpo lo va a poder resistir. Porque una vez que está instaurada la enfermedad, va a llevar su curso. Entonces, lo que queremos es bajar esa carga, bajar esa capacidad, esa fuerza que la enfermedad ataca. Esto es como un huracán al cual se le viene a un territorio. Entonces, viene el huracán y entonces usted tiene que tomar medidas. ¿Para qué? Para que quede en una vaguada y deje menos secuelas. Bueno, puesto en eso, analizamos diferentes fármacos que tuvieran esa capacidad de reducción de carga viral. En estudios grandes que se hicieron de revisiones, donde la plataforma fue lo que impulsó, por ejemplo, el uso del microdacin, por expertos que con experiencias de años han visto la capacidad que ha tenido para contrarrestar bacterias y los efectos que han visto ellos sobre los virus. Entonces fue planteado el microdacin. Entonces, todas estas propuestas van encaminadas a condiciones nuestras. Nosotros no vamos a tener la capacidad de poder hacer el suficiente número de pruebas, porque en la medida que la enfermedad lleva su curso, va exigiendo que usted cada semana haga más pruebas. Le pongo un ejemplo. Según el modelo matemático que nos hemos cifrado en estar estudiando semana tras semana, nos decía que para esta semana iban a haber 2.780 casos. Llevamos casi 1.000. Se han reducido el número de pruebas. Habrá que analizar por qué. Pero lo que le implica es que tiene que hacer usted 1.300 pruebas para llevar la velocidad de la pandemia. Para llevar la velocidad, no tal vez para tener el contexto real de la situación. Entonces, si nos estamos quedando haciendo menos pruebas, lógicamente vamos a tener menos resultados, no así más casos, porque los casos van a seguir evolucionándose en la medida que va siguiendo. Entonces, ¿cuál es la población objetiva? Principalmente esa persona que no tenía una respuesta de tratamiento teniendo los síntomas clásicos del virus, la fiebre, la obstrucción nasal, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Bueno, ¿quién tiene que tomar la decisión? Es la comunidad médica, en el sentido de yo lo encuentro con síntomas, estoy en Yamaranguila, no tengo pruebas de laboratorio para constatar si esa persona tiene o no la enfermedad. Hemos visto que es clave y crucial la intervención temprana. Si usted deja que el virus le avance y lo espera de brazos cruzados, eso es letal. Eso es letal. Entonces, sí, esa población donde no tiene acceso a pruebas, pero que tiene síntomas, ¿y quién tiene que decidir eso? El médico. Es un tratamiento exclusivo para tomar decisiones médicas. No se puede automedicar nadie. No es un tratamiento profiláctico. No, porque solo actúa si hay virus. Si no hay virus, no va a hacer absolutamente nada en función al propósito que se persigue. Entonces, poblaciones en las cuales están con síntomas y no tienen pruebas. Hay otro grupo, personas que están asintomáticas, que se está viendo mucho. ¿Por qué? Con la apertura de la economía se están haciendo tamizajes o testeos a personas donde se les está identificando como positivos, siendo asintomáticos. Hay un porcentaje que anda entre el 30 y el 50% de la población que está asintomática, pero tiene la capacidad de contagio, en la medida que andan alta carga viral, pero su sistema inmunológico es tan fuerte que no permite que desarrolle síntomas, pero sí permite que pueda contagiar a otro que no ande tan bien en su sistema inmunológico, que sea un adulto mayor, que tenga comorbilidades, que sea hipertenso, que sea diabético, y a esa persona sí le puede dar síntomas. Entonces, esa población también hay que tratarla. ¿Por qué? Porque hay un 3 a un 5% que puede escalar de una fase asintomática a una fase grave. Eso sí ocurre en COVID-19. O sea, que no va a pasar con los síntomas clásicos, sino que va a correr de asintomático a caso grave y fulminante. Entonces, usted puede pararlo, porque esa condición con descenso de carga viral
no va a pasar a más, porque va a pasar como una simple gripe al que le dé gripe. Entonces, esas son las poblaciones objetivas y, lógicamente, el paciente ideal para tratarse, aquel que tiene síntomas y aquel que tiene una prueba positiva. Pero sabemos que en las circunstancias actuales del país, en relación a diagnósticos laboratoriales, esa condición es poco probable. Usted lo puede ver en las ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, pero en el interior del país usted no puede estarse esperando a poder esperar una prueba para tomar una decisión, claro, 10 a 12 días después. ¿Y de dónde surgen estos medicamentos? No los hemos inventado, no los hemos creado nosotros. Nosotros somos humildes lectores de la medicina. Han estudiado los medicamentos que han dado resultado en otros países y los hemos conjuntado y los han combinado. A mí me interesa mucho la hidroxicloroquina, por ejemplo, pero desde el primer momento, desde el 10 de mayo dije, la hidroxicloroquina no puede venir en este protocolo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de hacer un monitoreo diario del paciente, porque hay que estar monitorizando, porque no solamente es hacerle un electro al inicio, porque del inicio puede estar bien y se la prescribo. Ajá, y si me comienzan las complicaciones días después, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si nuestro sistema de salud no va a contar con la capacidad de estar haciendo un monitoreo diario a cada paciente? Es la realidad. Entonces, necesitamos buscar medicamentos que no se pierda la capacidad de lucha contra el virus y que no corra riesgo la población, porque son medicamentos, Renato, que son utilizados en otras enfermedades. Correcto. O sea, la citromicina, ¿cuántas veces usted no ha tomado citromicina? Infinidad. Igual. Infinidad. Incontable. ¿Cuántas veces no nos ha tocado usar un antiparasitario como la ivermectina? Ok, pero tampoco usted sataniza la hidroxicloroquina. No, para nada. Lo que digo es que si no tenemos la logística para poderla emplear en el primer nivel, no se debe de dar. Si está un paciente que le van a garantizar, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sí tiene esa capacidad logística de estar dando seguimiento a los pacientes, hay algunos pacientes que el Seguro Social los ha tratado con hidroxicloroquina de manera comunitaria. Pero cuando usted hace recomendaciones de Estado, tiene que ver también las condiciones. Porque no puedo venir yo a proponer tampoco un medicamento como el Remdesivir para que se popularice su uso, porque va a crear falsas expectativas en la población. Porque sí es bueno, o sea, sí es efectivo, pero ¿lo va a poder tener 9.2 millones de personas a su alcance? No. ¿Lo va a poder comprar el Estado? No. Entonces, tenemos que basarnos en nuestra situación. En ningún país proponen dejarle tratamiento a las personas que tienen síntomas sin pruebas. ¿Pero por qué? Porque países como El Salvador hacen 3.000 pruebas, 3.500 pruebas diarias. Entonces, a ellos detectan a todo el que le aparece. Entonces, tenemos que acomodarnos a nuestras condiciones. Okay. Bien, como les decía, tengo a la doctora Elsa Palou ya, a quien la saludo. Bienvenida, buenos días, doctor. Ella está descansando en su casa. Y al doctor Cándido Mejía, ya voy con usted, doctor Cándido Mejía. Solo me gustaría, así, un minuto con el doctor Oscar Díaz para que me valore el criterio científico. Tampoco es que estamos aquí en un debate de quién es el mejor o quién tiene la razón. Ya ellos han dicho. No nos hemos inventado esos medicamentos que aplicamos en nuestras plataformas, sino simplemente hemos estudiado, los hemos combinado para tratar de reducir la carga viral. Eso es puntito, eso es el puntito, reducir la carga viral para que la gente no llegue ya casi colapsada a las unidades de cuidados intensivos. Ese es el objetivo, ese es lo sencillito de esto. Por favor, doctor Oscar Díaz. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Y mire, hay un punto que es muy importante para la población y transmitirlo, y que lo hemos visto nosotros en nuestra experiencia con los pacientes. Es bien peligroso cuando las personas esperan mucho tiempo en su casa sin recibir un tratamiento y después buscan ayuda médica cuando ya están muy complicados. Esos pacientes cuesta más que sobrevivan, tardan más tiempo en el hospital. Por supuesto sufren más porque es una cosa terrible llegar ahogándose al hospital sin poder respirar. Entonces, indudablemente que la estrategia de contención es absolutamente necesaria. O sea, nosotros tenemos que tratar de detener la enfermedad en las fases más tempranas. Uno de los principales problemas que hemos tenido, digamos, para tener ocupación alta en el Hospital Leonardo Martínez es precisamente eso, que la población ha estado acudiendo, digamos, en la segunda semana de evolución ya con muchas complicaciones, y eso indudablemente nos ha hecho el trabajo más difícil. Entonces, yo pienso que como estrategia de salud pública es totalmente razonable, es totalmente lógica, y por supuesto hay que, como hemos conversado en privado en los diferentes grupos médicos que hemos intercambiado ideas, esto siempre hay que someterlo al rigor de la ciencia. Esa es la forma más adecuada de poder establecer de manera más recomendable
estos tratamientos bajo un criterio, digamos, más científico, más riguroso, que permita mayor seguridad en los tratamientos. Correcto. Bueno, yo por lo menos lo tengo claro. El criterio de los doctores del Hospital Escuela es válido. Es válido en el sentido de que estos medicamentos, sabiendo las repercusiones que pueden tener, queda a discreción del médico utilizarlos o no y buscar opciones en determinado momento dependiendo del estado de salud del paciente. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Corríjanme. Porque hoy queremos aclarar y que la gente no quede confundida. Es importante también, Renato, mencionar de que hemos exigido una política de Estado en el manejo de la pandemia. Sí. Entonces, una vez que hay una propuesta, porque ¿qué fue lo que hizo los colegas que formularon la estrategia Catracho y Maíz? Presentar esos protocolos y documentarlos. ¿Sabe cuánto ha llevado? Sabiendo la necesidad que había de aplicación, ha llevado más de 3 semanas documentándoles, porque son comisiones técnicas que la Secretaría de Salud tiene y han hecho los estudios, han hecho las valoraciones. Nos presentamos y entregamos el documento científico con el aval internacional y ellos lo estudiaron. Entonces, esto es abierto y esto hay que individualizarlo porque no hay fórmula mágica. Claro. Usted, si llega temprano, evidentemente usted ya comenzó a ver los casos. Ahí están a la disposición de lo que hemos estado viendo ya de evidencia. En este momento, solo permítame comentarle esto a usted y a la población. En mi caso personal estoy viendo 71 pacientes COVID-19 positivos a través de diferentes sistemas y la plataforma de la tecnología están en su casa. No todos en Honduras, en Nicaragua. En Nicaragua más de 11 pacientes estamos manejando por COVID-19. Tratándose con maíz. Y sabe que la información corre y fluye, que por ejemplo en Nicaragua se terminaron los componentes porque no hay una regulación. O sea, esta información universal. Ustedes que se ha reducido, que se está reduciendo la carga viral de estos pacientes. Se está viendo que pacientes no están llegando a los hospitales y esa es la idea. Sé que quiere intervenir en este momento la doctora Elsa Palou. Ya estoy con usted, doctora, y también el doctor Cándido Mejía. Solo quiero darles este insumo. Ayer Piedad Huerta, en declaraciones a Radio América, dijo que Honduras participa en el ensayo clínico controlado Solidaridad y en muchos países se están probando 3 composiciones de medicamentos para encontrar un tratamiento que sea más efectivo y que nos ayude a salvar más vidas. Por eso el titular de esta noticia que aparece en Proceso Digital, OPS anuncia que Honduras se enfrentará a pandemia con 3 nuevos tratamientos. ¿De qué medicamento se trata? Según Piedad Huerta, uno de los brazos del tratamiento es el Remdesivir. ¿Está en su fórmula? No. No. ¿Y en Catrachos está? No. Tampoco. Miren bien, según la funcionaria de la OPS, uno de los brazos del tratamiento está en el Remdesivir, más el de la OMS, el Lopinavir con interferón. Y un tercer medicamento, que no lo dice la noticia, voy a tratar de consultar a Piedad Huerta. La pausa y de inmediato vengo con Elsa Palou y con el doctor Cándido Mejía. Yo sé que el doctor Oscar Díaz dijo, solo puedo estar 30 minutos, si él gusta lo despido ahora, o si gusta también, nos quedamos un rato más. Doctor Oscar, de usted va a depender, pero primero voy... De usted va a depender, primero voy a la pausa comercial y retorno. Recuérdese que este programa de hoy es estrictamente académico para que no haya confusiones en la población y además, escuchando a los médicos, yo no miro así discrepancias irreconciliables, absolutas entre los médicos del Hospital Escuela y los médicos que han utilizado el maíz y el catracho. Correcto. Yo lo siento así. La apertura hacia el conocimiento es lo que nos hace hacer estos debates y todos tenemos que tener esa apertura para poder conocerlos. Vamos a la pausa y vengo con Elsa Palou y Cándido Mejía. Damos lectura de inmediato a los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales en Twitter. Eduardo Ulloa pregunta a los panelistas si la OMS, OPS y algunos médicos de nuestros hospitales disienten con tratamiento maíz, ¿es por alguna razón? Y si esa razón podría ser algún tipo de efecto adverso hacia el paciente con COVID, el cual podría fallecer por efecto secundario al tratamiento o por COVID. Consulta.
Sonia, Estados Unidos está utilizando vitamina C, anticoagulante, esteroides. Y es prácticamente lo que el doctor Umaña dijo. Cada ser humano reacciona diferente al tratamiento y según su sistema inmunológico. Así que dejemos a los médicos y científicos hagan su trabajo. Esto es un virus mortal e invisible. Marcio Paz, buen día. No dudo sobre los tratamientos propuestos. Mi inquietud es sobre el debate científico. ¿Por qué no presentan datos, evaluaciones, etcétera, a la sociedad médica y definir un protocolo previo a lanzar una propuesta a ser usada en paciente? ¿O será que sociedad está mal informada? En un segundo tuit, pienso que el colegio médico debe ser junto a otras direcciones en Secretaría de Salud y basado en la bioética, las que deben debatir, conciliar y aprobar estos tratamientos. El punto es que el debate científico debe existir basado en resultados. Ricardo Colindres, estos medicamentos ya fueron probados y descartados por estudios hace ya buen tiempo. La razón no está en nadie, es cuestión de ciencia. El gobierno debe canalizar los estudios científicos de peso y coordinar con médicos. Mortalidad muy alta. Tratamientos para el COVID-19, el tema de este día. Le invitamos a que continúe participando en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Elsa Palou. Se lo voy a decir a Elsa una vez más. A mí me encanta escuchar los criterios de todos y hay un criterio sobre todo que me gusta escucharlo por ese equilibrio que veo en Elsa Palou. La conozco desde hace como 30 años, la entrevisto desde hace más de 30 años y yo creo que es oportuno la intervención de Elsa Palou en este momento sobre los tratamientos que se están utilizando por médicos hondureños para reducir la carga viral, porque eso es lo que están haciendo estos tratamientos, reducir la carga viral. Si Videa no utiliza la hidroxicloroquina es porque sus tratamientos son en casa, y la hidroxicloroquina cuando se aplica es porque lo dice el médico y está hospitalizado el paciente para monitorearlo. Es la razón por la que él no utiliza la hidroxicloroquina. Y ya lo dijo también el doctor Oscar Díaz. La utilizamos, dice, en leves y moderados, pero no es para los que ya están complicados porque el efecto es adverso a lo que se pretende. Así que voy con la doctora Elsa Palou. Bienvenida, tengo el honor de decirle, no doctora, amiga. Bienvenida. Muchísimas gracias, Renato. Un placer para mí estar con el pueblo hondureño a través de su programa y el cariño y la admiración es mutua. Y yo creo que es importante poner algunos temas claros en esta enfermedad. Como decía el doctor Díaz, esta es una enfermedad que tiene etapas, lo dijo el doctor Videa también, la etapa 1, 2 y 3. En la etapa 1 lo que interesa es disminuir la carga viral para evitar que se produzca la inflamación, la coagulación diseminada y las complicaciones de la enfermedad. El manejo de esta enfermedad ha variado, no es el mismo en febrero o marzo del 2020 a lo que es en mayo del 2020. En febrero y marzo estábamos hablando de que esto era dar acetaminofén y casi que solo observar al paciente para que después cuando se complicara hospitalizarlo y ponerlo en un ventilador mecánico. Eso ha cambiado enormemente a raíz de los resultados de autopsia en países como Italia, en Estados Unidos, que mostraron que el problema no era tanto el virus en sí, sino la inflamación y la hipercoagulabilidad que se producía y por tanto los tratamientos cambiaron hacia manejar esa inflamación y esa hipercoagulabilidad. Entonces, en la primera etapa lo que uno busca es usar medicamentos que disminuyen la carga viral para evitar la inflamación y las complicaciones. ¿Qué medicamentos hacen eso? Se han encontrado varios. Ivermectina hace ese trabajo porque impide la entrada de algunas señales proteicas al núcleo. La hidroxicloroquina hace eso, reduce carga viral. La cloroquina también, el microdacin actúa a nivel tópico en el sitio por donde entra el virus, disminuyendo la carga viral. Y aquí quiero decir una cosa que me parece importante. No debemos satanizar la hidroxicloroquina por una razón sencilla.
Tenemos más de 70 años de usar hidroxicloroquina y cloroquina en malaria en Honduras, fuera de los hospitales, no dentro de los hospitales, porque las malarias que hemos tratado en Honduras por más de 70 años con cloroquina o hidroxicloroquina, no todas se hospitalizan. Hay muchas que se manejan ambulatoriamente. Y yo me dediqué a buscar cuántos reportes habían en la literatura médica hondureña en los últimos 70 años de muerte por enfermedad cardíaca o por arritmia cardíaca secundario al uso de hidroxicloroquina, ya sea en malaria o en pacientes con lupus o en pacientes con artritis reumatoide, donde también se utiliza, y el resultado fue cero. Cero, ni un solo reporte en 70 años. Revisando la literatura internacional, encontramos que la mortalidad por problemas cardíacos en el uso de hidroxicloroquina es también muy baja, menor del 1%. Hay un estudio interesante publicado en el 2018 por reumatólogos con más de 96,000 pacientes que están usando hidroxicloroquina por lupus, por artritis, y ellos no encontraron tampoco una mortalidad importante por el uso de la hidroxicloroquina. Lo que pasa es que se tiene que usar en las dosis adecuadas. Hace poco tenemos los estudios hechos en Francia por el doctor con hidroxicloroquina y acitromicina con muy buenos resultados. Estudios alemanes. Tenemos también el estudio hecho por el doctor de la Cerda y su grupo en Brasil, en donde él mostró que la toxicidad depende de la dosis que se está usando. Él usó dos grupos, un grupo de dosis alta y otro grupo de dosis baja. Y en el grupo de dosis baja, ahí prácticamente la mortalidad fue nula y ellos recomendaban que se pudiera usar. Luego viene el manejo en la etapa 2 y la etapa 3, en donde tienen que usar antiinflamatorios que pueden ser esteroides, colchicina, ya dijimos, los anticoagulantes. Ahora, a mí me interesa un punto sobre las CIES, varios aspectos aquí. Por ejemplo, el último documento de la OMS de fecha 23 de mayo de este año prácticamente dice que solamente recomienda hidroxicloroquina como parte vamos a ver, doctora, estamos llegando a un momento muy importante de su participación, pero no quiero que la conexión que tenemos siga con esas interrupciones porque la queremos comprender bien. Así que, Carlitos Andino, llámela por teléfono para que ella intervenga por el teléfono y vamos a dejar el video para que la gente comprenda bien qué es lo que está diciendo ahora, que se va a referir a los medicamentos de la OMS, que sugiere la OMS OPS. Ya dijo ella que no hay que satanizar la hidroxicloroquina porque en dosis bajas funciona bien y además ayuda a reducir la carga viral. La hidroxicloroquina no es para que la automediquemos nosotros. Debe estar hospitalizado y con un médico ahí monitoreándolo, por favor. Haga caso en esto, haga caso en esto. Si logra usted adquirir hidroxicloroquina o cloroquina, no se la tome solo porque usted escucha que reduce la carga viral. No, tendría que estar hospitalizado, que un médico la esté monitoreando, porque el médico sabrá en función de su situación qué dosis le da. Y ya estamos claros también que en casos complicados no se utiliza la hidroxicloroquina. Vamos a ver si tenemos a Elsa Palou ya vía teléfono, porque se va a referir ahora a estas sugerencias que está haciendo OPS, que vienen 3 tratamientos. Uno de los brazos del tratamiento es el Remdesivir, que no está en la fórmula de maíz, porque en maíz solo está ivermectina, acitromicina, microdacin y zinc. Correcto. ¿En catrachos utilizan el Remdesivir? No. Tampoco. Y miren que la OPS ya lo está proponiendo. Remdesivir más el de la OMS, el Lopinavir, que no la utilizan ustedes, está en catracho. Se utilizó en un momento, no en catracho, sino que fueron de las estrategias utilizadas en abril, porque esta es una terapia que se utiliza como antirretroviral en el VIH. Ok, Lopinavir con interferón, sí. No se utiliza en los 2 tratamientos, ¿verdad? No. Bueno,
Ok, mientras tenemos esta conexión vía teléfono, porque quiero escuchar muy bien lo que dice Elsa Palou, voy con el doctor Oscar Díaz y solo espéreme unos segunditos, doctor, porque a usted le tengo un espacio especial también, el doctor Cándido Mejía. Adelante, Oscar Díaz. Sí, solo quería comentarle algo en relación al Remdesivir. El Remdesivir, el reporte que fue aprobado por FDA fue apenas hace un par de semanas. Y la indicación de Remdesivir es reducir igual carga viral. Por eso todavía no aparece en los protocolos, por ejemplo, de catracho, que es de tratamiento intrahospitalario. En este estudio publicado en el New England Journal of Medicine, ellos mostraron reducción de estancia hospitalaria, pero todavía no demostraron reducción de la mortalidad. Y esto es un punto que también hay que ponerlo claro. Es decir, no es que Remdesivir tampoco es la bala mágica que nos va a curar los pacientes. Y en Honduras, el tratamiento de Remdesivir va a entrar dentro del protocolo Solidarity, es decir, como uno de los brazos de tratamiento, no para la población general. Entiendo que son alrededor de 100 tratamientos nada más, o sea, 100 pacientes los que van a recibir, digamos, el beneficio de este medicamento. Entonces también con eso hay que tener cuidado, porque no es que ya tenemos las bodegas llenas de Remdesivir y que a todo mundo le vamos a poder poner Remdesivir. Correcto, gracias, doctor Oscar Díaz. Me decía, doctor Videa, y ya tenemos la conexión otra vez con Elsa Palou. Es correcto que estas terapias que han sido puestas en estudio en Estados Unidos, principalmente como el Remdesivir, se ha visto resultados en las primeras fases, pero hay que establecer claramente lo que dice el doctor Díaz. No hay que crear falsas expectativas en función de que no es una terapia adoptada por el Estado para poder darse de manera masiva a todos los pacientes que resulten positivos por COVID-19. Se tiene que establecer estrategias y, lógicamente, si va teniendo los resultados, ojalá que con el acompañamiento de OPS podamos tener ese medicamento, porque yo comparto y he estudiado el Remdesivir y sé lo efectivo que pudiese ser en estas terapias, pero no las contamos en el país y no podemos estar esperando un mes, 2 meses, 3 meses para podernos abastecer cuando la pandemia ustedes ven que va en un camino ascendente prácticamente indetenible, podemos llamarlo así, y que lo que nosotros estamos buscando y pretendiendo es reducir la letalidad, o sea, reducir esa cantidad de fallecidos que el país tiene, esos 225, y que hoy nos da una tasa de letalidad del 4.07%, que busquemos descenderla aún más. Y establecer y aclarar sin duda alguna que la estrategia que se ha empleado desde finales de abril a mayo nos ha dado un escenario en el cual no se puede negar que se ha reducido la letalidad, porque tuvimos en la semana número 3 un 17.07% de letalidad en Honduras y estuvimos manejando promedios del 10%. Entonces alguien podría decir, si se aumentan el número de casos, va a reducir la letalidad. Ojo, no siempre, porque si usted no tiene la fórmula de cómo tratarlo, si hay más casos hay más muertos. Igual eso le pasó a Estados Unidos. Sí. Hace 4 semanas Estados Unidos tenía 1.25% de letalidad. ¿Sabe cuánto es la letalidad de hoy? 5.8%. Los casos le aumentaron los fallecimientos, y en esa relación la letalidad ha ido aumentando como en todos los países. Sí, miren que justamente en este momento, ya tengo otra vez la conexión con la doctora Elsa Palou. Justamente en este momento La Vanguardia de España está publicando la siguiente noticia. Quiero que la miren en pantalla ustedes. Voy a duplicar esto para que funcione, se active el Apple V. Ya lo tengo aquí. Miren, ya lo tengo. Y esto le va a servir a todos de insumo. Aquí está. No hay señales de alarma para frenar los ensayos con la hidroxicloroquina. ¿Quién está diciendo esto? La Agencia Española de Medicamento ha optado por no interrumpir los 16 ensayos puestos en marcha en España sobre el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina después de la publicación de un artículo que así lo aconsejaba en la revista The Lancet y que está provocando una fuerte controversia en la ciencia mundial por la incongruencia de sus datos. El estudio en cuestión, matizado posteriormente por la propia revista, detectaba un aumento de mortalidad por arritmia entre pacientes graves tratados con una gran diversidad de dosis altas. Hemos pedido que todos los equipos analicen los resultados intermedios de seguridad y no hay ninguna señal de alarma, por lo tanto, han de continuar, afirma la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas. Ningún medicamento es inocuo, pero tenemos una gran necesidad de buscar tratamientos efectivos para la COVID y hemos de hacerlo con ensayos impecables. En revisión
y parada está también la rama de los ensayos promovidos desde la OMS, Solidaridad y en Francia. Otros, como un macroestudio de Washington, se ha puesto de nuevo en marcha. En el mundo hay un centenar de investigaciones emprendidas. Miren el titular: no hay señales de alarma para frenar los ensayos con la hidroxicloroquina. O sea que en los 16 ensayos españoles dicen, denle cabida a la hidroxicloroquina. Adelante, doctora Elsa Palov, y vamos después con el doctor Cándido Mejía. Bueno, buenos días. Vamos a seguir 3 cosas puntuales. Muy bien, muy bien. La primera, hidroxicloroquina no solo se utiliza en hospital con paciente monitorizado. Ahorita, hoy, en Honduras, hay miles de pacientes tomando hidroxicloroquina como parte de su tratamiento de lupus, de artritis, y sin estar hospitalizado y sin tener el monitoreo cardíaco. Y eso ha sido así por más de 70 años. Entonces, en los cardiópatas que tienen algún problema de enfermedad cardíaca, sí podemos tener arritmias cardíacas, prolongación de QT. Pero una persona joven, sana, sin cardiopatía, con malaria, nadie le hace un electrocardiograma antes de darle cloroquina como tratamiento de esa malaria, ni hidroxicloroquina como tratamiento de esa malaria. Eso todos los médicos lo sabemos. Yo he hablado con reumatólogos, he revisado literatura, el artículo que les hablaba, más de 96,000 pacientes artríticos, lúpicos, con hidroxicloroquina que no están adentro de un hospital. Están en su casa tomando hidroxicloroquina. Entonces, eso es el primer punto que quería dejar en claro. La hidroxicloroquina tiene su papel en la dosis adecuada. Y en Honduras, en donde creemos que cerca del 20 al 30% de la población podría contagiarse. Y esto ya sabemos, el 80%, 90% va a ser una gripe común, pero habrá un 5 o 10% que podrán necesitar atención hospitalaria, y nosotros no tenemos suficientes camas para atender ese número de personas, porque esto sería cerca de 100,000 personas, que es el 15% de 1 millón de contagiados. ¿Cuánto es el 20 al 30% de la población hondureña? Es como 1 millón. ¿Cuánto es el 15% de 1 millón? Es como 130,000 personas que podrían necesitar atención médica. ¿Cuántas camas tenemos de hospital entre lo público y privado? 6,000. No podríamos manejar esos números. Entonces, el uso de maíz, el uso de hidroxicloroquina a nivel ambulatorio tiene su papel en un número de pacientes que tengan las condiciones adecuadas. Por supuesto que lo ideal es que lo esté controlando un médico, pero cuando se nos llenen los hospitales, Dios quiera que eso no suceda, pero si llega a suceder, si colapsa el sistema y no hay cupo en los hospitales, ¿dónde va a tener que tratar usted esos pacientes? En su casa. Y voy a decir que no usen hidroxicloroquina en su casa los pacientes que no tienen factores de riesgo. No veo por qué decir eso si lo hemos hecho por más de 70 años, y al menos en la revista médica hondureña hay 0 reportes de muerte por uso de hidroxicloroquina por problemas cardíacos en 70 años. Ese es el primer punto. El segundo punto, el artículo en Lancet en base al cual la OPS decide retirar hidroxicloroquina. Ese es un artículo que ha sido muy criticado. Salió publicada una carta al editor por varios científicos del mundo entero que decían que estadísticamente es un estudio débil. Es retrospectivo, observacional, hecho en pacientes que estaban en estadio 2 y 3 de la enfermedad. Ya sabemos que la hidroxicloroquina en el estadio 2 y 3 no funciona, funciona en el estadio 1. Y hay estudios hechos en Francia, en Alemania, en Brasil, en India, en donde en el estadio 1 sí funciona y funciona adecuadamente. Y los médicos sabemos que lo podemos usar en forma ambulatoria. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS en
su último documento del 23 de mayo. Básicamente dice que no usemos esteroides, dice que la hidroxicloroquina solo en estudios de investigación, que la cloroquina también solo en estudios de investigación. Básicamente nos dice que le demos aspirina al paciente y lo veamos evolucionar, y cuando necesite oxígeno se lo pongamos y cuando necesite un ventilador se lo pongamos. Pero ¿hasta dónde eso es ético? Porque si como organización la OMS nos dice no use hidroxicloroquina, no use cloroquina, no use ivermectina, no use esteroides, ok, dígame qué uso entonces. Dígame qué uso, porque no es ético quedarme de brazos cruzados viendo evolucionar a mi paciente hasta que llegue el momento en que se esté asfixiando y lo tenga que colocar en un ventilador. Esa es la razón de por qué en Honduras se ha tratado de ubicarnos en nuestra realidad. Remdesivir, lo que dijo el doctor Díaz, está en un estudio. Remdesivir es carísimo. Y ahorita nosotros como país no podríamos disponer de Remdesivir para el manejo en todos los pacientes. Además, ese protocolo Solidarity, si me permiten decirlo, se quedó en los tratamientos que habían en marzo. Actualmente son otros los tratamientos. Solidarity no incluye antiinflamatorios, no incluye anticoagulantes. Entonces, la realidad en esta enfermedad es cambiante y nosotros tenemos que estar leyendo día a día. En la plataforma nosotros empezamos a hablar del uso de hidroxicloroquina, de ivermectina, de microdacin, de antiinflamatorios desde en marzo. No le pusimos ningún acrónimo, pero sí hablamos de estos medicamentos. Recuerdo que con el doctor Díaz, el doctor Valerio, la plataforma, y capacitamos a más de 1.200 médicos de la Secretaría de Salud vía Zoom. Esto fue a principios de abril, creo. Luego vino el protocolo maíz, el protocolo catracio. Yo estoy de acuerdo en que sí se pueden usar. Sé que no son la panacea. Y creo que nada funciona 100% en medicina. Nada. Y que habrán pacientes que con maíz y con catracho evolucionen mal. Pero habrán también muchísimos pacientes que les va a ir bien. Y hasta dónde es ético quedarnos de brazos cruzados simplemente observando la evolución del paciente cuando sabemos que podemos disponer de algo que funcione. Y por otro lado, solo le quiero recordar a los colegas del Hospital Escuela. En mi clínica privada yo puedo hacer el tratamiento que yo considere pertinente y soy responsable de eso. Pero en una institución como el Hospital Escuela, si ya la Secretaría de Salud oficializó un esquema de manejo y lo normalizó, si yo soy médico del Hospital Escuela, estoy tratando a un paciente y como yo no creo en ese protocolo, no se lo doy y mi paciente se muere, yo voy a tener problemas legales. ¿Por qué? Porque la institución donde estoy trabajando me dice que el manejo que debo dar es este. Si yo no uso ese manejo y mi paciente se muere, tengo responsabilidad legal. En mi clínica privada yo puedo hacer lo que yo considere pertinente, pero en la institución donde trabajo, ahí tengo que seguir la guía institucional. Ojo con eso, colegas del Hospital Escuela. Totalmente, sí. Y entiendo que más o menos lo que decía ayer las autoridades del hospital es adherirse a lo que dice la OMS, adherirse a lo que dice OMS de que vaya pues, demos solo aspirina, démosle acetaminofén, no aspirina, pongamos al paciente a dormir boca abajo y cuando se esté ahogando le ponemos oxígeno y lo metemos a un ventilador. Nos parece que eso no es correcto. Si tenemos opciones que podemos hacer que funcionen en el paciente. Y no sé si ha sido suficientemente clara. Hoy fue más clara que nunca. Hoy fue más clara que nunca, doctora Palou. Ahora, en descargo de los médicos del Hospital Escuela, yo entendí que dijeron que para utilizar estos medicamentos como la hidroxicloroquina debe firmar una hoja el paciente o un familiar. Mire que no lo descartaron, doctora Palou. No lo descartaron. Que si el paciente firma la hoja, se supone que el hospital va a tener estos medicamentos, no hay problema, se lo aplican. No sé si lo entendió usted así. Es que el problema es en la
es en la única enfermedad en donde van a poner al paciente a que firme un documento para recibir un tratamiento. En ninguna otra enfermedad. Los infartados que llegan al hospital escuela no firman ningún papel para recibir el tratamiento que se le da a los infartados. Los diabéticos descompensados que llegan al hospital escuela tampoco firman ningún papel. Tampoco lo hacen los que van a ir a recibir un tratamiento en contra de una enfermedad inmunológica. ¿Y por qué en esta pandemia, en donde tenemos tanta problema y tanta mortalidad, aquí sí? Porque es una manera de adherirse a lo que está diciendo OMS y OPS, que yo respeto mucho a OMS y OPS. Yo he sido asesor y co-chair a nivel panamericano con la OPS en VIH-Sida. Respeto muchísimo a la organización, pero en esta pandemia está siendo bastante criticada porque se ha quedado un poco atrás en cuanto a la evolución de los manejos de la enfermedad. Solidarity se quedó en la fase 1, no llegó a la fase 2 y la fase 3. Y está bien que se haga ese estudio, pero ese estudio solo nos va a decir quiénes disminuyen carga viral, no me va a resolver el manejo en las unidades de cuidados intensivos. Y viene la visión de salud pública para Honduras. Una cosa es el manejo en cuidados intensivos, donde tengo monitores, ventiladores mecánicos, intensivistas que me pueden estar viendo las complicaciones de mi paciente, y otra cosa es el manejo del paciente que va a estar en una comunidad rural con síntomas, sin laboratorio y a veces hasta sin médico que lo guíe. Pero Honduras como país tiene que ver de darle respuesta a ese tipo de paciente, así como al paciente que está en las unidades de cuidados intensivos en el resto del país. Y la otra cosa, no sé si ustedes saben, pero muchos hospitales privados se están negando a recibir pacientes con COVID. Si sabe que es COVID, no lo recibe. La Secretaría de Salud rectora todo lo que es salud en Honduras y debe de ponerle atención a eso, porque cuando estén llenos los hospitales privados, ya el Catarino ha dicho estamos sin cupo, ya el Leonardo ha dicho estamos sin cupo, ya el Tórax está teniendo problemas de cupo. ¿Y para dónde va a ir alguien si ya no encuentra espacio en un lugar público? Y el privado, por ser COVID y por miedo a atenderlo, no lo recibe, o por los costos que significa atenderlo. Entonces, aquí, en el manejo de esta pandemia, hay mucha tela que cortar, y creo que los médicos lo que tenemos que hacer es revisar literatura científica, hacer estudios, documentemos la experiencia hondureña. Nosotros vamos a ser parte de algunos de los estudios de investigación, ya el Comité de Ética ha aprobado algunos de estos estudios. Creo firmemente que debemos documentar nuestra experiencia porque Honduras va a tener algo que decirle al mundo. No podemos satanizar un medicamento u otro. Cada caso es diferente, cada médico es responsable de la atención de su paciente, pero cuando el médico es cuando el paciente, es Honduras entera, entonces ahí el Estado tiene que ver cómo resuelve el problema del que no pudo llegar al hospital. El problema del que llegó al hospital y no encontró lo que ocupaba. Y el problema de aquel que está en una unidad de cuidados intensivos con todo lo que necesita. Porque Honduras somos todos esos. Y no debemos perder esa visión. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Volvamos a conectarnos, doctora, ahí estaba en Sky la doctora, ¿verdad? Sí. Volvamos a conectarnos. Queríamos escucharla muy bien, sin interrupción alguna, esta participación. Muchas gracias por enriquecer el conocimiento científico entre todos los médicos y ayudarnos a los que no somos médicos a entender lo que ustedes hacen y por qué lo hacen, por qué deciden tal medicamento para salvar nuestras vidas. Qué bien enriquecer el conocimiento científico. Miren que mi intención no es que estos tienen la razón, estos no tienen la razón, no. Que surjan opiniones para que todos enriquezcan su conocimiento médico y que tengamos la capacidad, sobre todo los médicos, de decir, tiene razón Palou, tiene razón, de repente yo no lo había analizado desde esta perspectiva. De eso se trata. En un momento como este, estamos asustados. Vale la pena escucharnos todos,
pero me acuerdo de las palabras que nos decía ayer la presidenta de los médicos del Seguro Social. No estemos con miedo, enfrentemos el miedo en la pandemia siendo responsables y poniéndonos las mascarillas, que me parece que es una óptica muy buena analizar. En vez de ponernos nerviosos y miedosos, lavémonos las manos y protejámonos con mascarillas. Interesante. Bueno, voy a ir a la pausa y luego escucho al doctor Cándido Mejía, médico internista que quiere también enriquecer este conocimiento científico hoy en Frente a Frente. Adelante, vamos con los cambios comerciales. Continuamos leyendo sus mensajes a través de nuestras redes, esta vez en Facebook. Mikey Suárez: no veo que estén dando antivirales a la población. ¿Qué pasó con el interferón cubano y el Remdesivir que usó Corea del Sur? Glenda Osorio: la OMS está siendo cuestionada a nivel mundial. No puede ser que a estas alturas estén siguiendo instrucciones de la misma, cuando de inicio dijeron que no es necesaria la mascarilla, cuando hoy es el medio de protección más efectivo. Jorge Salaveri: Renato, ¿por qué los médicos hondureños no usan dióxido de cloro, que es casi 100% efectivo? Mata virus y bacterias por oxidación y es barato y abundante. Vea información del doctor Andreas Kalker, bioquímico con 13 años investigando este producto. Julia Mejía: doctor Videa, ¿cómo puedo hacer una cita con usted? Dice que dé su número. Aurora Pineda: en esta pandemia no hay nada escrito. Si los médicos del Hospital Escuela tienen una opinión mejor que Maíz y Catracho, que lo digan. Estos medicamentos ya son conocidos y si funcionan, ¿por qué no aplicarlos? Todo medicamento tiene contraindicaciones, incluyendo los naturales. Se trata de salvar vidas, no de salvar su reputación. Lorena Caballero: creo que es una medida de contención, es mejor prevenir que lamentar. Nuevamente Julia comenta el número, que si puede dar el número, dice: habemos 3 en mi casa. No sabemos si se refiere a 3 personas con el virus. Eduardo Ulloa pregunta: aparte de las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y usar mascarillas, ¿qué alimentos, frutas, verduras o vitaminas podemos consumir para fortalecer nuestro sistema inmunológico para que el COVID-19, si nos llega a dar, nos dé con menor intensidad? Estas son algunas de las consultas y mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Después de la pausa, Cándido Mejía, el doctor Cándido Mejía intervendrá después de la pausa y haremos una nueva ronda con los doctores Oscar Díaz, Omar Videa, Elsa Palou. Con Frente a Frente, gracias a Broncopulminde. Broncopulminde te aconseja: Honduras, quédate en casa y ayuda a frenar la curva de contagio. En el marco de la emergencia nacional, ante la amenaza de propagación de coronavirus, debes adoptar estas medidas de higiene y prevención. Evita saludar de mano y beso. Lavado de manos frecuente. No compartir alimentos. Usar gel antibacterial. Estornudar y toser en la parte interior del codo. No te automediques. Si tienes gripe, utiliza mascarilla al salir de tu casa. Si presentas fiebre mayor de 38 grados, tos y dificultad respiratoria, acude al centro de salud más cercano. La mejor prevención está en tus manos. Seguros Atlántida, respaldo confiable. De los productores de La Reina del Sur, llega un thriller político que cambiará la historia de la TV hispana. Protagonizada por Eric Heiser, Alejandra Ambrosi, lo apresaron, Arturo Peniche, desobedeció mis órdenes, Angélica Zelaya. ¿Te sigues acostando con ella, no? Un elenco de lujo. Preso número 1. Gran estreno, 10 de junio. Al finalizar, TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía le esperamos en el Macaneo TV por Canal 5, el líder, y con Eric Chavarría también. Viene de vuelta y tenés que chequearnos a través de XY95, la rompebocinas, 12 del mediodía, el Macaneo TV. Doctor Cándido Mejía, muchas gracias por su comprensión.
Usted sabe que este temita de los medicamentos ha generado alguna controversia en el país y valía la pena realmente que los médicos opinaran sobre esto. Usted también es médico, pero también usted tiene otro tratamiento que lo quiere exponer al público y lo escuchamos con suma atención. Y tenemos también una joven hondureña que se ha curado, entiendo, del coronavirus, siguiendo estos tratamientos. Así que adelante, doctor Cándido Mejía. Buenos días. El tratamiento del coronavirus se tiene que basar primeramente en la prevención de la enfermedad. Si usted previne esta enfermedad, las personas no van a estar enfermas. Y la mejor forma de prevención es utilizando las medidas de higiene. Cada médico va a tratar a su paciente de acuerdo a la etapa, a la fase del paciente. El médico tiene que tener un conocimiento amplio de la fisiopatogenia de esta enfermedad. Y gracias a los médicos italianos, con más de 500 autopsias, a través de ellos se tuvo un conocimiento más amplio de la enfermedad. Que la enfermedad, en una forma más avanzada, va a provocar trombosis, embolias, y esta enfermedad afecta a todititos los órganos de nuestro organismo. Todas las especialidades tienen que estar involucradas en esta enfermedad. Desde la persona que atiende al paciente, todo el personal médico, desde los farmacéuticos, los virólogos, infectólogos, neumólogos, cardiólogos, dermatólogos, médicos internistas, intensivistas. O sea, esta enfermedad es multifactorial y esta enfermedad es multisistémica y que hay que tratarla en un conjunto. Tenemos que tener amplio conocimiento de esta enfermedad para tratarla. Y tenemos que saber las vías de entrada de este virus. Y la vía de entrada es por la boca, por la nariz y por la mucosa de los ojos. Entonces, tenemos que tratar al paciente desde esta etapa. Particularmente, yo como dermatólogo, graduado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, tuve varios casos desde el mes de febrero por problemas dermatológicos. Los pacientes me escribían para que yo los tratara. Y esta enfermedad tiene muchas manifestaciones cutáneas. Y dentro de estas enfermedades... La piel se pone negra en algunos casos. Está la vasculitis. La vasculitis es una enfermedad inmunológica y que afecta a estos pacientes. Y en febrero no había ningún protocolo establecido. O sea, existen los medicamentos que se pueden utilizar para la enfermedad, sabiendo que esta enfermedad inicia desde la boca, de la nariz, entonces hay que bloquear la replicación viral desde esta entrada. Y si el paciente que me consultó fue de Italia, tuve pacientes de España, de Estados Unidos, yo tenía que tratar estos pacientes con los medicamentos que tenemos disponibles, sin apegarme a un protocolo. Tengo que tener conocimiento de los medicamentos que tengo que efectuar. Entonces, estos pacientes con vasculitis, lo traté con hidroxicloroquina al paciente, lo traté con un antiinflamatorio, le di un anticoagulante, lo traté con la colchicina. O sea, me basé en la enfermedad como un todo y por la anátomo patológico del paciente. Entonces, uno tiene que tratar el paciente de acuerdo a cómo está. O sea, tiene que tener uno el sentido de la ética, tiene que tener el conocimiento para poder tratar esta enfermedad. O sea, no aferrarse a un medicamento. Como habló la doctora Elsa Paló, la hidroxicloroquina, si usted la va a investigar a nivel científico,
usted entra a un buscador científico que se llama PubMed y busca hidroxicloroquina COVID, va a encontrar más de 455 artículos con el uso de la hidroxicloroquina. Y siendo solo un artículo que dice que no es adecuado, que es actualmente con el Solidarity, que dice que no es adecuado. Mas si usted analiza a dónde utilizaron el Solidarity, fue en pacientes hospitalizados. El paciente hospitalizado está grave. El paciente no se va a curar con hidroxicloroquina. Este paciente tiene que tratarlo de una forma, varios medicamentos. Primero, tiene que anticoagular el paciente. Tiene que darle un antiinflamatorio potente. Tiene que oxigenar. Tiene que dar medicamentos antivirales. Tiene que dar antiinflamatorios potentes. O sea, si yo particularmente voy a un hospital y voy grave y me dicen, le vamos a dar solo hidroxicloroquina, entonces yo les voy a decir, no, a mí me van a tratar con anticoagulantes, antiinflamatorios, con antibióticos y con un antiviral potente, porque uno tiene que entender la fisiopatogenia de la enfermedad. En estado grave, sí. En estado grave. Sí. Ahora, mis pacientes que me han buscado por problemas dermatológicos, a todos ellos les he dado hidroxicloroquina y todos ellos están curados. La que tiene al lado... dermatología. La paciente, no es que la tiene al lado, está al lado del televisor, pero ella está conectada en su casa. ¿Fue una paciente suya, la joven que veo que está ahí también, doctor? Sí. ¿Me da su nombre, por favor? Ok, mi nombre es Pamela Castellanos. Cuénteme su historia con el doctor Cándido Mejía, por favor, Pamela. Primero que nada, agradecerle por tenerme en su programa, Renato, y un saludo también para todos los médicos en estudio que son muy preparados. Con el doctor Cándido Mejía, yo me acudí a él porque empecé a tener rash. Primero, mi afección dermatológica fue rash generalizado. Empezó a salirme en la cara, en el cuello, no se me quitaba, luego evolucionó a una urticaria. Y ahí fue donde yo le llamé al doctor. Él me estuvo tratando con analgésicos, con hidroxicloroquina, me dio colchicina y pues por la afección tan grave que fue en mi caso, tuve que ser ingresada en un hospital porque no se me quitaba con nada. Entonces me tuvieron que poner tocilizumab. ¿Usted es odontóloga? Así es. Vamos a ver, ¿usted tuvo coronavirus? Yo tuve el COVID, 30 días. 30 días. ¿Y qué medicamento le indicó el doctor Cándido Mejía? Ok, él me dio la hidroxicloroquina, me dio la colchicina, también tomé Medrol, que es Solumedrol, ese es intravenoso, y cosas tópicas. Cremas. ¿Usted se hizo una prueba de esas rápidas o se hizo PCR para diagnosticar la enfermedad? Ok, yo empecé con las molestias el 5 de abril. La prueba me la pude hacer hasta el 9 de abril. ¿PCR? Sí, el PCR, el hisopado. También me hice una prueba rápida en sangre y me salió negativa, pero el PCR me salió positivo. Entonces ahí pues es la confiable. Ella es odontóloga, la señorita Pamela Castellano es odontóloga, el PCR salió positivo. Entonces el doctor dice, y no lo dice así, no lo sentí como para sentirse orgulloso, yo no utilicé protocolos, dice, sino que le di justamente el medicamento que, según mis conocimientos, iba a reducir la carga viral en ella, ¿verdad? Entonces... También, sí. Yo soy una persona que tengo dos comorbilidades, o sea, yo tengo hipertensión arterial de base y tengo un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que esos síndromes y esas enfermedades me la trata mi médico de cabecera, que es Francisco Somoza. Él también estuvo en pláticas con el doctor Cándido Mejía para manejarme así, en conjunto.
Y ya se hizo otro PCR y este le salió negativo. Me hice el tercer PCR ya hace 5 días y ya me salió negativo. ¿Cuál fue el momento más complicado que tuvo durante el virus se mantuvo ahí en su organismo? Ok, el momento más complicado para mí fue el momento de la afección dermatológica, porque era algo inaguantable. O sea, la piel se me engrosó, empecé a retener líquidos, los exámenes sanguíneos estaban disparados, entonces no había más que ir al hospital, a urgencias y estar ahí en tratamiento con vía intravenosa. Estamos claros en esto entonces que la hidroxicloroquina utilizadas en pacientes leves y moderados con el COVID-19 y bajo dosis adecuadas no hay problema. La doctora Elsa Palou se va más allá y dice, puede ser utilizado en los tratamientos ambulatorios también, dice. ¿Verdad que dijo eso? Sí, correcto. Claro que lo dijo, pero en dosis adecuadas. Por décadas se ha utilizado la hidroxicloroquina. Pero claro, ya en pacientes complicados, el mismo doctor Cándido Mejía dijo, no, si yo estuviese enfermo y complicado, boca abajo, les diría a los médicos, no me pongan hidroxicloroquina, porque ya no es en este nivel que se utiliza la hidroxicloroquina. Doctor, hábleme de la paciente, de la doctora en odontología, en la que usted ha intervenido para curarle el coronavirus. Primeramente, la paciente presentaba todos los signos y síntomas del COVID. Uno para tratar esta enfermedad tiene que conocer los síntomas. Entonces, ella inicialmente comenzó con coriza nasal, congestión nasal, fiebre, con dolor de garganta, comenzó la tos. Como ella tiene un síndrome de anticuerpo antifosfolípido, tiene una enfermedad autoinmune, reumatológica, tiene hipertensión arterial, entonces ya tiene 2 comorbilidades que uno tiene que tratar, la paciente, o sea, uno tiene que ver el paciente como un todo. Entonces la paciente comenzó a tener síntomas de un rash maculopapular, que nosotros le decimos, que es un rash característico de COVID. Y posteriormente surgió la urticaria en la paciente. La urticaria es una alergia bastante importante. Ella también inclusive sentía como asfixia, como edema de glotis. O sea, la paciente se estaba complicando. Entonces ella se comunicó conmigo y inmediatamente le dije, mire, usted tiene que estar hospitalizada porque tenemos que colocar un medicamento que tenga una acción antiinflamatoria rápida. Y en eso con el doctor Francisco Somoza, pues decidimos conjuntamente, o sea, uno no es dueño de la razón tampoco, uno tiene que interconsultar con los propios colegas para ver cómo vamos a manejar mejor el paciente. Y entonces, juntamente con el equipo médico, decidimos que teníamos que utilizar el Remdesivir, que teníamos que utilizar el tocilizumab y teníamos que utilizar altas dosis de corticoides, que fue en el caso que utilizamos metilprednisolona, son los pulsos de corticoides para reducir la inflamación. Antes o en el cuadro dermatológico, ella tenía la ferritina altísima, tenía el dímero D alto, tenía la proteína C reactiva, tenía los anticuerpos antifosfolípidos muy elevados, o sea, el hemograma estaba con una linfopenia bastante importante. Entonces decidimos iniciar lo más prontamente posible. Inclusive iniciamos en esta etapa la hidroxicloroquina porque por la enfermedad de base la anticoagulamos con un medicamento que se llama Apixaban, que es un anticoagulante por vía oral, y iniciamos la metilprednisolona y gracias a Dios usted ve a Pamela contando que ya está curada. O sea, el paciente tiene que ser visto como un todo. Sí. Tiene que tener, el médico tiene que tener el senso de compasión por el paciente y el sentido de la ética para poder tratar todo este problema. Más lo importante es la prevención de esta enfermedad. Conjuntamente, Pamela
el esposo de ella también dio COVID positivo. Entonces teníamos que tratar a los dos, tanto al esposo como a ella. Y gracias a Dios, pues los dos están ya con COVID negativos, se hicieron anticuerpos, pruebas rápidas y ya salieron negativos. Entonces, sabiendo que tenía hipertensión, sabiendo que tenía hipertensión, Pamela, ¿qué dosis de hidroxicloroquina utilizó usted en ella? Utilicé la dosis estándar que utilizamos para pacientes con enfermedades inmunológicas, que nosotros utilizamos estos medicamentos como el lupus eritematoso sistémico, la dermatopolimiositis. Entonces utilizamos la dosis desde 400 miligramos diariamente durante 14 días. Esa es la dosis ¿en qué nivel? Y la que está... ¿En qué nivel justamente le aplicó la hidroxicloroquina? ¿En qué nivel de la enfermedad de ella? Desde el inicio. Leve. Está en la etapa 2. Moderado. Leve. Moderado. Leve a moderado. Sí. Pamela, ¿hace cuántos días se hizo el PCR que salió negativo? El PCR que salió negativo me lo realicé hace una semana. Hace una semana. Y cuando ven retrospectiva hacia atrás todo ese asunto y verla hoy aquí en la pantalla del canal Líder de Honduras diciéndonos, me hice el PCR y me salió negativo después de que tuve el COVID-19, ¿cuál es el mensaje para Honduras, Pamela? Doctora. El mensaje es que no tengan miedo. La enfermedad está comprobada en varios pacientes, no solo en mí. Varios estamos saliendo, varios estamos curándonos. Solo no hay que descuidarse. Al mínimo síntoma que ustedes tengan, que se sientan mal, que aunque ustedes digan, no, es una gripe, puede ser pasajero, no lo dejen pasar porque estamos en momentos de pandemia. La pandemia nos está afectando. Entonces yo les digo a ustedes que acudan a su centro asistencial más cercano o a su médico de cabecera, le consulten y él les va a dar las instrucciones para que sea tratamiento correcto para ustedes. Ok, y esto es importante para Honduras. Este mensaje le va a servir mucho a Honduras. Se contagió porque de repente hubo un desliz, como nos puede pasar a cualquiera. No nos ponemos la mascarilla en determinado momento y ahí tocamos una superficie, nos llevamos las manos hacia los ojos, hacia la boca y ahí estamos ya contagiados. ¿Cómo fue su comportamiento desde que entramos en confinamiento cuando los médicos les decían a los hondureños, por favor, lávense las manos, utilicen gel, pónganse mascarillas? Dígame ese comportamiento previo al diagnóstico de COVID-19 suyo. Ok, primeramente yo soy súper cuidadosa con todo. Yo me ponía mi mascarilla N95, me lavaba las manos, todo lo que traía de la calle siempre lo lavaba con agua y jabón, cloro, pero resulta que mi esposo, él es médico también. Él es doctor general y trabaja en el hospital Mario Catarino Rivas y pues él estaba en primera línea de defensa para el COVID-19 y él ahí se infectó y era sintomático y mi carga viral parece que era un poco más elevada que la de él y por eso yo presenté los síntomas. Su esposo también ya está libre del virus, ¿verdad? Así es, él ya está libre del virus, de hecho él no tuvo manifestaciones cutáneas, no tuvo manifestaciones mayores a las que yo tuve, él ya está bien, gracias a Dios. Sí, aprovecho así rápidamente, doctor, porque tengo que hacer otra ronda con todos los médicos. Hemos visto una fotografía que se ha viralizado de que la piel se le puso negra a una persona. ¿Puede la piel cambiar de color con este virus? Sí, efectivamente sí, puede cambiar de color. Sí, doctor Mejía. Perdón. Esto de que cambian la piel no es en todos los pacientes, son casos bastante raros y se debe que recuérdese de que en la glándula suprarrenal se fabrica el cortisol plasmático y a veces puede ocurrir
una insuficiencia de esta glándula, que se llama insuficiencia de glándula suprarrenal, y estos pacientes hacen una enfermedad que se llama Addison, y estos pacientes tienden a la hiperpigmentación. Entonces, con el tratamiento, como es secundaria al virus, puede ser transitoria esta enfermedad de hiperpigmentación cutánea. Correcto, no se me vayan, vamos a hacer otra ronda. Se debe a eso. Sí, vamos a hacer otra ronda, no se me vaya, Pamela. Sé que tiene que irle a hacer desayuno al doctor, ¿o ya se lo hizo? Ya, lo atendí desde antes. Ya lo envió para el hospital. ¿Ya está trabajando? Ya se va a reincorporar él, solo estamos esperando una semana más. ¿No lo tiene ahí al lado? No, está en el cuarto desayunando. Llámelo, a ver si nos atiende y que estén los dos ahí juntos. Está bien, le voy a decir ahora. O sea que sigamos conectados. Después de la pausa continuamos ya con una nueva ronda con los doctores Omar Videa, Oscar Díaz, Elsa Palov y también el doctor Cándido Mejía. Bueno, doctor Oscar Díaz, no me queda más que agradecerle que se haya quedado las 2 horas y por lo menos 1 hora escuchando los comentarios, las reflexiones, las experiencias del resto de panelistas. Mi agradecimiento y sus reflexiones adicionales ya a esta altura cuando estamos a punto de terminar frente a frente. Adelante, doctor Oscar Díaz. La verdad es que ha sido para mí enriquecedor, me ha retroalimentado escuchar a tan distinguidos colegas, escuchar el testimonio de la doctora Castellanos, realmente me ha tocado. Entonces, yo creo que mi mensaje final, licenciado Renato, es la lucha contra el COVID en nuestro país es una lucha del país. Usted lo mencionó en la introducción de su programa. Esto es una cuestión que nos tenemos que unir, todos tenemos que aportar, todas las opiniones son importantes, los testimonios de los pacientes son fundamentales para que todos busquemos una solución a este problema y salgamos lo mejor posible de esta epidemia. Muchas gracias, quédese ahí porque nunca se sabe si vamos a necesitarlo otra vez. Aquí hablábamos con el doctor Omar Videa en Tegucigalpa, y nos va a acompañar también Cándido Mejía, el doctor Cándido Mejía, que el doctor dice, mire, la doctora que ha dado su testimonio posiblemente estuvo a punto de llegar al nivel 3. Doctor, así con lo que usted ha escuchado. Estuvo a punto de llegar al nivel 3. Esa conocida Pamela, la doctora Pamela. Donde si no se hubiera actuado como se empleó el tratamiento, ella hubiese llegado a unidad de cuidados intensivos y con toda seguridad, con el dolor en el alma, le hubiera dicho que hubiese fallecido. Las personas que actuaron lo hicieron prudentemente, con conocimiento, porque ese es el punto. Actuaron de manera consciente en beneficio de ese ser humano que tenían enfrente e individualizaron el tratamiento, porque cuántas personas que no tuvieron la oportunidad de tener este manejo han fallecido en el país. Muchos de ellos, pero el buen conocimiento, el buen criterio clínico que alabamos a todos los médicos de Honduras. Y eso es lo importante, tenemos que contagiar a la comunidad médica, un contagio favorable, positivo, contagio de conocimiento. Optimista. ¿Por qué? Porque no vamos a poder, ni el doctor Mejía, ni el doctor Díaz, Valerio, Sierra, doctor Videa, no vamos a poder manejar todos los casos, y es por ello de que tenemos que seguir socializando. Igual es un trabajo de la Secretaría de Salud, ya que ha adoptado un protocolo, una postura. Es cierto, vienen estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está jugando un papel protagónico, el rector Herrera ha abierto las puertas, viene también el protocolo de estudio de maíz con el apoyo de ellos, también va a estudiarse, pero de la mano no puede limitarse un estudio a 100 personas y el resto de la población con los brazos cruzados esperando a ver qué resultó del estudio para que le dejen un tratamiento. Como bien lo han dicho los colegas, tiene que haber una postura de Estado, y al lado de la postura de Estado ir acompañando los
estudios científicos, pero estamos en una emergencia, eso hay que entenderlo, y tenemos que tener un planteamiento con bases científicas y en la medida de que vayamos viendo la evolución de los mismos, estar abiertos y tener la apertura para hacer algunas adiciones o correcciones en función de lo que se vaya descubriendo en el mundo, ya que la ciencia se ha encargado en estos últimos 5 meses de estar en la atención propia del COVID-19. Sí, doctora Pamela, si mal no recuerdo, usted dijo que tomó Remdesivir, ¿verdad? Tocilizumab tomé, me pusieron vía intravenosa. Sí. Remdesivir, no recuerdo. No, ok. ¿Y el doctor, Pamela? El doctor, mi esposo, él... ¿Sí? No. No. Está degustando los frijolitos, el platanito, el quesito. Está todavía ahí contemplando la comida y está en la televisión viéndome y dice, no, mejor verte en la televisión y yo, vaya pues. Qué bien, que nos agrada. Mire, pensar que usted pudo estar hoy, que ya son las 9 de la mañana, complicada, de repente entubada y solo esperando el desenlace fatal, y verla hoy sonriente, alegre, enamorada más de su esposo, nos complace, nos satisface, y ver que ahí en la pantalla solo el doctor Videa y yo separan de su médico y de... No está el doctor Somoza, la separan de su médico que la ayudó a estar con vida, radiante, feliz, emocionada, nos da también a nosotros, nos contagiamos también de alegría. La verdad que sí, porque es algo fuerte, o sea, porque yo veía que la luz nunca iba a aparecer, porque cada día era un síntoma nuevo, cada día me sentía peor, habían días que pasaban 2 días que no me daba nada, el tercer día me regresaba el triple de las molestias que tenía hace 2 días, y yo decía, ¿será que en realidad voy a morirme? ¿Será que no lo voy a lograr? Yo lo dudé, pero siempre traté de estar fortalecida en Dios, primeramente en Dios, y pues Él fue el que me sacó de esto, y dándole la sabiduría y la bendición a todo el personal médico y enfermeras y enfermeros que me trataron en esa emergencia. Doctora Elsa Palou, también, antes de presentar otra vez al doctor Cándido Mejía, quiero escuchar sus comentarios, su participación final esta mañana en Frente a Frente. Adelante, doctora Palou. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que ningún tratamiento es mágico, que todo medicamento, todos absolutamente tienen indicaciones y contraindicaciones. Creo que todos los medicamentos tienen su papel en esta enfermedad. En la etapa 1, hidroxicloroquina, ivermectina, microdacin y el zinc tienen un papel disminuyendo la carga viral. Ya ustedes oyeron pacientes artríticos 2 años tomando hidroxicloroquina y obviamente no pasaron 2 años hospitalizados, lo hacían en su casa. El médico que lo indica tiene que saber a quién se le puede hacer eso. En la segunda etapa estamos hablando de antiinflamatorios, anticoagulantes. Los esteroides tienen su papel. Los otros antiinflamatorios, la colchicina, el tocilizumab y el interferón tienen su papel, los anticoagulantes. Y cuando ya todo esto ha fallado y el paciente está en insuficiencia respiratoria, el uso de la ventilación mecánica. Me parece que los médicos tenemos mucho que aprender todavía en esta enfermedad, tenemos que crear evidencia científica. En Honduras lo podemos hacer, ya hay varios estudios que se está trabajando. Yo invitaría al Colegio Médico para que como gremio fije su posición con respecto al manejo de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿qué opina el Colegio Médico como gremio en cuanto al uso de hidroxicloroquina? Si se debe usar o no, cuándo, cómo. ¿Qué debe decir el gremio sobre el manejo de la pandemia y los distintos manejos en el país? Me parece que es importante escucharlo, recordarle a todos los colegas que somos responsables de los pacientes que se nos asignan, que tenemos ya oficialización de protocolos por parte de la Secretaría. Creo que los protocolos que existen ahorita tienen su papel, están funcionando, obviamente no van a funcionar en el 100%, y creo que también es importante que como médicos cada día continuemos actualizándonos. Y por último,
A nivel de país, yo le recomiendo al país que ahorita que tenemos una apertura organizada de la economía, hagamos testeo masivo, detección temprana y manejo temprano. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones y el colapso del sistema de salud. Doctora, inmensamente agradecido con su participación esta mañana. Sé que no ha sido fácil para usted, pero ha estado aquí otra vez más al frente a frente. Muchas gracias, doctora Palou. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Voy a la última pausa para escuchar de nuevo ya brevemente al doctor Cándido Mejía, despedirme del doctor Videa, del doctor Oscar Díaz. Doctor Cándido Mejía, muchas gracias, doctor, por estar en Frente a Frente. Y yo no me canso de felicitar a la gente que aporta, a la gente que ha tenido un papel constructivo, crítico constructivo, porque yo he escuchado críticas de Videa, yo he escuchado críticas en su momento también y la sigue del doctor Oscar Díaz, del doctor Valerio, pero ahí a la par de la crítica va la propuesta, porque lo que les importa a ellos es el pueblo. Los potenciales enfermos de COVID-19, yo así lo he interpretado. Por eso, médicos que tienen esta actitud, crítica constructiva, pensando en su pueblo, no en el gobierno que está de turno. Mis felicitaciones, mis felicitaciones. Muchas gracias por la invitación al programa y tal como usted lo dijo, lo importante es la salud del pueblo hondureño. Y para esto, esta enfermedad se trata con prevención inicial. Entonces tenemos que tener prevención con el uso de las mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol en las manos y desinfectar superficies con el alcohol. Tiene que desinfectar con medios alcalinos, la garganta, ya puede utilizar hipoclorito de sodio, cloruro de sodio, puede utilizar soluciones de iodine que son el Derminova al 2%, se pueden hacer gárgaras de sal también para estos pacientes. Importante, el médico tiene que tener conocimiento de esta enfermedad para poder tratar a los pacientes, o sea, no fijarse en un protocolo fijo, porque es muy variable la enfermedad. Cada paciente tiene un problema. Hemos comprendido eso. Cada paciente tiene manifestaciones, entonces no hay que fijarse solo a este protocolo, voy a utilizar esto. Imagínese el pobre que no tiene que comprar los medicamentos, claro. ¿Cómo voy a tratar a este Así pobre? Es. Mire, entonces, yo le preguntaba al doctor Videa hace unos segundos, doctor, le digo, si usted se llegara a enfermar de COVID, claro que comenzaría con maíz, e inclusive diría, bueno, aplíqueme catracho, y si la carga viral sigue y usted siente que va a la intubación, bueno, pues compraría el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Remdesivir. Remdesivir. Si no logrado bajarla. Y una dosis de Remdesivir, ¿cuánto cuesta, doctor? Bueno, una dosis de Remdesivir puede andar cerca de los 100.000 empiras. Y necesitaría tocilizumab porque es el antiinflamatorio cuando ya en esa fase va en avance. Y ese otro que no anda arriba de 100. De 100.000 empiras, sí. El botecito. Sí, son dos dosis. Imagínense, medicamentos caros. Por eso actuar de la primera línea. Ahora yo le pregunto a usted, Renato, ¿usted qué tomaría si comienza, que Dios no lo quiera, con síntomas iniciales? Mire, ¿Cuál sería su postura? Mire que, ya que usted me está preguntando, ayer mostré esta cajita que me regaló una doctora, la doctora Ruth Ramírez. Yo, aquí tengo el microdacin que está en su forma. Es la M del maíz. Mire que así estoy echándome en las fosas nasales, y estoy con los enjuagues bucales con microdacin también, así ando. Porque usted sabe que todos los que estamos saliendo de casa podemos enfermar, pero ¿qué es lo que queremos? Que si llegamos a enfermar, pues haya un tratamiento que nos contenga, claro, y que no llegue a las complicaciones. Sí. Y que pase como las enfermedades que nos toca vivir. Así infecciones respiratorias, infecciones urinarias, que sabemos que hay un manejo inicial. Muy bien. Doctora Pamela, felicidades a usted y a su esposo. A usted y a su esposo. Muchas gracias, Renato. Y no se canse de orar, ¿verdad?
de agradecerles a los médicos porque ellos fueron utilizados por Dios para salvarle su vida y la de su esposo, ¿verdad? Así es. A Él sea la gloria, amén. Gracias. Muy bien, que esté bien, que esté bien. Doctor Oscar Díaz, como siempre, gracias por ser tan gentil y compartir su conocimiento con la población. Muchas gracias a usted, licenciado Renato, muy agradecido de estar aquí, agradeciendo a Dios por la vida de los pacientes que se recuperan y pidiéndole a Dios por nuestro país para que salgamos adelante de este problema. Muchas gracias. Así es, doctor Oscar Díaz. Doctor Cándido Mejía, a usted también, infinitas gracias. Que Dios nos ilumine, que nos dé sabiduría y que Dios bendiga a los hondureños.